Llegamos ahora al capítulo 7 y en los primeros 2 versículos el profeta se lamenta por las circunstancias de su tiempo. «Ay de mí», dice, «porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores de la vendimia. No hay racimos que comer, ni higo temprano que tanto deseo». Pero también Miqueas busca en el país un solo justo y no lo encuentra. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Faltó el piadoso de la tierra porque faltaba el amar, el hacer el bien, el hacer justicia, la misericordia, de la que hablábamos en el capítulo anterior, en el versículo 8, cosas de las que se complace el Señor. Ahora pregunto, ¿qué piedad puede existir cuando tanto el príncipe, entiéndase gobernante, como el juez, no solo recibe, sino que demanda soborno, según lo que dice el versículo 2? Y el versículo 3, además, el poderoso habla de lo que desea su alma. Dice la versión 1977 del versículo 3, manifiesta lo que su alma ambiciona y juntos, tanto unos como otros, urden sus maquinaciones. ¿Saben por qué? Porque todos siguen al mismo Dios, Mamón, que en término arameo significa riquezas. Y el apóstol Pablo lo dejó bien claro cuando le escribía a Timoteo, porque raíz de todos los males es el dinero, no el dinero, el amor al dinero. Ahí está la diferencia, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, necesitamos el dinero para vivir. Es la moneda de cambio para obtener algún servicio o algún bien, inclusive hasta los comestibles. Pero no olvidar que la fuente de todo bien es nuestro Dios. Y para graficar la situación de estas personas, el profeta dice en el versículo 4, el mejor de ellos es como un zarzal, y el más recto es tan torcido como un seto de espinos. Pero en el versículo 4 adelanta y atestigua, vendrá el castigo que tanto anunciaron tus profetas, tus atalayas, y entonces será tu confusión. El término más claro aquí es tu consternación. La gran corrupción y la ambición descontrolada provocaron resultados nefastos en la sociedad. Esta rompió los vínculos de amistad y aún los lazos familiares, amigos, gobernantes, esposa, hijo, nuera, etc. Notemos, hermanos, que esto es un diagnóstico del siglo VIII antes de Cristo. Qué coincidencia, ¿verdad? Es que siempre el mal, el pecado existió y como dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero a pesar de esto, Miqueas encontró uno en quien confiar. El versículo 7 dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Quiero resaltar lo que dice el profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La diferencia entre una persona que pone su confianza en el hombre y la otra que confía en su Señor es que una experimenta aridez y la otra recibe bendición. Una habita en un sequedal en el desierto y la otra se sustenta de una fuente fresca para dar su fruto en abundancia. La enemiga de la cual nos habla el versículo 8, no puedo asegurar que se refiera a alguien en particular. Posiblemente sean algunas naciones vecinas. Pero al ser un escrito profético, puede tratarse de naciones contemporáneas de ese tiempo en que la profecía de Miqueas fue escrita, revelada, o puede también ser enemigos futuros. Sean unos o sean otros, el Señor levantará a su pueblo. Los versículos 9 y 10 dan a entender que nos encontramos ante una nación que se ha arrepentido, y esto corresponde a una futura restauración en el reino de Israel. Luego dice, se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Y es un grito que se repite a lo largo de la historia, no solo de Israel, sino también en Cristo, el ungido de Dios, y en los cristianos en general. Luego habla de restauración, muros edificados, límites establecidos. No obstante, antes de que esto ocurra, la tierra será desolada a causa del fruto de sus moradores. Llegamos al versículo 14 y Miqueas le pide al Señor, pastorea a tu pueblo con tu cayado. Ya no habla de la vara del castigo del capítulo anterior, sino habla del cayado, de la cual el Salmo 23 lo menciona, tu vara y tu cayado. Pastorea, Señor, a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad. Como en los días de antaño, hace referencia directa al tiempo de David y de Salomón, donde Israel alcanzó su máximo esplendor. Y el Señor le responde que Él demostraría su presencia y su poder como lo hizo en el éxodo de Egipto. Como resultado, las naciones paganas se avergonzarán de su poderío, de su fuerza, y tendrán que cerrar ante Él su boca. Sus oídos se ensordecerán, y esto es un asombro tal que anula el uso normal de los sentidos. Lamerán el polvo, dice la profecía, como la serpiente. Interesante porque es la sentencia pronunciada a Satanás en los albores de la humanidad, al principio de la humanidad. Y no solamente esa es la sentencia para Satanás, sino para todos los que le siguen. Saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de ti. Notemos que se entregan al Señor por temor y no por obediencia y amor. Qué contraste con la indicación que nos presenta el Salmo 2, los últimos versículos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. De la oración del versículo 14, que es una petición, Miqueas pasa a la exaltación del versículo 18 y dice, ¿qué Dios como tú? Y es como si sellara la profecía con su nombre, porque Miqueas precisamente significa ¿quién como Jehová? Y aparecen tres conceptos en este versículo 18. Perdón, clemencia y misericordia, que son atributos que siempre estuvieron presentes
en la persona de Jehová el Señor en el Antiguo Testamento y de nuestro Dios en la presente era. Perdón, clemencia y misericordia. Además, en estos versículos hay diferentes maneras de expresar el perdón de Dios. Una de las palabras es quitar, suprimir, levantar, como la que encontramos en Juan 1:29, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, que suprime, que levanta el cargo, el pecado del mundo. La otra expresión que podemos encontrar allí en el original es pasar por alto, olvidar. Y esto es lo que Pablo le decía a los atenienses, que nuestro Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. La otra acepción también que podemos encontrar en estos términos es hollar o pisar o aplastar. Y una que está graficada muy bien aquí es echar hacia abajo. Y aquí en el versículo dice: a lo profundo de la mar, sepultará nuestros pecados y los arrojará a lo profundo de la mar. Amplio perdón, amplio perdón. Con razón el profeta exclama: ¿qué Dios como tú? Y me viene a la memoria lo que decía también Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me pregunto a mí mismo si mi perdón llega a veces, alguna vez, a las orillas de este amplio perdón de nuestro Dios. Y llegamos al último versículo, en donde encontramos que a pesar de la infidelidad de Israel, el Señor se propone cumplir las promesas dadas a Abraham y confirmadas con Isaac y con Jacob en cuanto a la posesión de la tierra. Y también se va a ejecutar el pacto que Dios hizo con David, en el que un descendiente iba a ocupar su trono, y ese descendiente es el Señor Jesucristo, el cual se sentará en el trono de David y reinará desde Jerusalén sobre el mundo entero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero terminar con 2 versículos de Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y podemos agregar: y reinará por siempre y siempre. Que a Él sea la gloria.